Muy buenas tardes. Buenas tardes. Maestro Vicente Rojo, gracias por esta entrevista concedida a Dime. Para iniciar nuestra entrevista, quisiéramos preguntarle algo sobre sus antecedentes. Sabemos que inició en la escultura y la cerámica en España y en México estudió pintura y tipografía. Como primera pregunta, ¿por qué cree que su llegada a México fue un detonante esencial en su trayectoria como diseñador gráfico y del diseño en México? Bueno, yo llegué a México a los 17 años, con muy poca preparación cultural. Tenía preparaciones de otro tipo que han sido importantes para mi desarrollo, pero no en el campo de las artes visuales. Y tuve la enorme suerte de que Miguel Prieto, que era el jefe de la oficina de ediciones de Limba, que se acababa de crear entonces, digo, estamos hablando de unos años en que ustedes ni imaginan lo que era México y la Ciudad de México. Se acababa de crear el Limba y Miguel Prieto dirigía la oficina de ediciones del propio IMBA y necesitaba un ayudante, un asistente. Entonces, afortunadamente para mí, fui a dar con él. Él era un excelente tipógrafo. Bueno, para lo que vean en ese momento, por ejemplo, el concepto de diseño gráfico no existía en México. A Miguel Prieto se le consideraba maquetista y tipógrafo. Esa era la idea. Pero él era un diseñador gráfico excepcional y estaba dedicado a dar la imagen en cuanto a ediciones que Limba necesitaba en ese momento, que, como les digo, era una empresa, una institución que estaba comenzando. Y bueno, tuve la enorme suerte de aprender con él. Él no era un maestro, él era un pintor. Él había diseñado a principios, a poco de llegar a México como refugiado político republicano español que era. Él había llegado en 39 y la primera colaboración que tuvo fue una revista que ustedes no sé si conocen, deberían conocer, que se llamó Romance. Era curiosamente una revista cultural popular, se vendía en kioscos. Y esa fue su presentación en México mientras desarrollaba su carrera como pintor. Entonces tuve una enorme suerte de comenzar a trabajar con él en el IMBA. El IMBA en ese momento estaba dirigido por la primera administración, que era Carlos Chávez como director, Fernando Gamboa, subdirector y jefe del Departamento de Artes Plásticas, Salvador Novo en teatro y literatura, Miguel Covarrubias en danza. O sea, era un momento para mí que llegaba pues con ganas de aprender. Para mí fue muy importante y tuve la suerte además de que Miguel Prieto dirigía entonces, era director y director artístico y director del suplemento México en la Cultura del diario Novedades, que dirigía Fernando Benítez, y comencé también a asistirlo como aprendiz en ese trabajo. Y bueno, en aquel momento el suplemento era un polo de cultura muy, muy importante y pues poco a poco me fui formando y fui pues tratando de aprender. ¿Cómo era ese México y qué fueron esas condiciones que le ayudaron a desenvolverse en el diseño de esa época? Sí, bueno, esos fueron los comienzos. De ahí pues yo fui aprendiendo con Miguel Prieto. Yo diría que en aquel momento aprender era no diría que era fácil. Era fácil y era difícil al mismo tiempo por la limitación que había en cuanto a los elementos que se podían barajar, pero bueno, había que trabajar con las 5, 6, 8 familias tipográficas, que ahora es algo que parece inimaginable. Existían los tipos móviles, los mismos que había inventado Gutenberg hacía 400 años, seguían vivos. O sea que desarrollarse en ese mundo tan íntimo, digamos, y sin que el diseño gráfico tuviera el reconocimiento que ha ido teniendo mucho después,
pues yo aprendí bastante con Miguel Prieto. Por ejemplo, el año 53 yo ya comencé con Miguel Salas Ansúrez como director artístico de la revista Artes de México, en una época en que no existían revistas de arte en México. Y bueno, pues me fui desarrollando poco a poco y tratando sin quererlo, porque yo hacía mi trabajo de una manera muy inocente, digamos, tratando de que se entendiera que el diseño gráfico, que para mí entonces ya era claro de lo que se trataba, pues que tuviera un papel y un valor y que tuviera un reconocimiento. Y bueno, eso se fue logrando conmigo y con otras gentes que comenzaron a hacer diseño gráfico. Una etapa que duró hasta mediados de los 60s, que fue cuando empezaron a salir escuelas de diseño gráfico ya como tales en México. ¿Cómo pasa de ser diseñador a ser artista? Sí, bueno, yo tenía la intención cuando llegué a México, yo tenía la intención de aprender a pintar, y lo hice de una manera un poco irregular, pero lo fui haciendo de la manera que yo entendí que era viendo pintura. Básicamente tomé algunas clases mínimas, pero lo más importante para mí fue descubrir que la mejor manera de aprender a pintar era ver pintura, era ver escultura, ver monumentos. A mí como yo estaba llegado a México, me impresionó mucho el arte prehispánico, el arte colonial, el arte popular y el muralismo, que tenía un peso importantísimo en ese momento, lo sigue teniendo, y en ese medio, en ese ambiente, yo me fui tratando de convertir no en pintor, que no es un término que me gusta, pero sí en tratar de aprender a pintar. ¿Cómo logra insertarse a ese mundo del arte y la cultura en México? Sí, bueno, gracias a que tuve esa oportunidad de estar trabajando en dos lugares que eran muy importantes en ese momento para el desarrollo de la cultura en México. Comencé a trabajar también enseguida con la UNAM, en difusión cultural de la UNAM, y yo siempre me moví en el campo del diseño gráfico, en el campo cultural y sobre todo en el campo editorial. Yo tuve muy buenas relaciones con artistas, con compañeros míos, pero sobre todo también con escritores, con músicos, con cineastas, con gentes de teatro. Yo creo que es la manera que yo me fui formando y me fui entendiendo un poco lo que era desarrollar lo que yo suponía que podía ser mi trabajo en el campo de la cultura. ¿Cuáles son sus referentes en el arte? No son inabarcables e inagotables, son muchísimos, pero mi referente mayor es lo que yo veo siempre alrededor mío. Es decir, yo naturalmente que parto de la gran, aunque no me siento obviamente parte de ella, de la gran historia del arte mexicano, pero mi mantenimiento consiste no solamente en lo que he visto, lo que veo, lo que siento, sino todo lo que hay en mi entorno, y hacerme la idea de que cada día pues hay que ver algo nuevo, aprender algo, interesarme por cosas nuevas. Hay una parte muy importante que es la lectura. De ahí vienen pues gran parte de los conocimientos que yo he podido adquirir. No sé si será la pregunta. Sí. Pasando ya un poco a términos del diseño gráfico, ¿cómo considera que el diseñador debe de trabajar la relación entre el texto y la imagen? Sí, bueno, con el respeto absoluto hacia el texto. Es decir, el diseño no es más que un acompañamiento, es algo que está unido, pero que tiene que tener acercarse a ese texto con una sensibilidad muy especial, no intervenir en él nunca, siempre darle su papel, y en todo caso, si se puede, no sé si a lo mejor sea también un abuso, sugerir
la lectura de ese texto. Lo mismo si es en una revista, en un periódico, en un libro, es decir, acercar a un lector, interesar a un lector a ese texto. Es decir, yo creo que el diseñador nunca puede estar por encima del texto y una portada de un libro, por ejemplo, tiene que cumplir la función de que, por lo menos así lo dice en mi caso, de hacerme la ilusión de que con esa portada del libro se podía leer más. Hasta ahí donde yo creo que llega el papel de respeto absoluto. ¿Qué opina del futuro editorial ante el libro electrónico? Sí, bueno, me duele darme cuenta de que el libro de papel obviamente va a desaparecer. Yo afortunadamente no lo voy a ver. Yo seguiré viendo libros en papel, me parecen hermosísimos. Seguramente no desaparecerán masivamente, pero seguirá habiendo pasión por el libro en papel. Y evidentemente que toda esa revolución tecnológica que hay ahora va a dar resultados que quizá ni siquiera imaginemos en este momento, ¿no? Okay. ¿Qué lecturas lo han marcado en su profesión? Sí, pues estamos una vez en lo mismo. Sí, no es precisamente la parte técnica, porque cuando yo comencé no había que yo conociera, no había nada o muy poco que leer sobre diseño gráfico, pero a mí lo que más me ha ayudado ha sido leer Pedro Páramo, por poner un ejemplo. No veo otro complemento mejor que la literatura, que la poesía y desde luego la lectura de lo que uno tiene que ayudar a difundir. Es decir, no se puede diseñar un libro sin saber qué es el libro. Okay. Entonces, ¿qué aspectos, bueno, hablando más de su nueva producción que es Jaque Mate, ¿qué aspectos discursivos considero para la publicación? Sí, bueno, hubo una propuesta de los editores, de Marco Perilli y Roberto Rébora, que ellos me harían unas preguntas y yo contestaría con imágenes. Me pareció muy atractivo, quise resolverlo, no sé si con cierto humor, porque me parecía muy curioso que uno tuviera que contestar con imágenes. Yo lo hice muy a gusto, digamos con humor muy serio y quedé contento. He tenido muchas menciones, referencias a este libro. Es un pequeño libro, pero creo que puede ser atractivo para alguien que se dedica a expresar ideas visualmente, sobre todo a partir de que me las propusieron. Aquí dice concretamente dibuja una idea. Bueno, dibujé mi idea, no puedo tener otra. O sea que hay un juego entre las propuestas literarias, digamos, las preguntas, las inquietudes de quienes me las hicieron y lo que yo pude desarrollar. Dado el tipo de libro que es, pues me parece todo un éxito, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Sí, encantado. Y eso sería todo. Bueno, pues gracias. A ver si ganamos la maestría.